Gloria a Dios. Toma su lugar, por favor. Quiero en esta noche hablarle de un tema que son pensamientos que han estado atravesando mi mente, pero creo que vienen del Señor y quiero trasladarle esos pensamientos. Y quiero hablarle de la genética ecléctica. Déjeme explicarle un poquito de esa genética ecléctica en este tiempo que se ha acuñado esa palabra. Se ha hablado de que se refiere, por ejemplo, en la agricultura, se habla de escoger la mejor semilla. La mejor semilla o el mejor grano o la mejor fruta, escoger lo mejor. Eso es la genética ecléctica, escoger lo mejor. Usted cosecha maíz, agarra las mejores mazorcas, las escoge, las aparta. Eso es lo ecléctico, escoger lo mejor de cada especie. De alguna manera, en el caso de las semillas, para perpetuar una especie, debe de ser el representante más fuerte de esa especie el que ayude a perpetuar la especie. De hecho, hasta se han hecho películas, ¿verdad?, de que la humanidad se va a extinguir y cómo perpetuar a la raza humana. Y entonces, dentro de esas cosas que se hablan, dice, bueno, tenemos que escoger a un hombre, una mujer con estas y estas características, porque la idea es que sea un representante fuerte de la humanidad que vaya a continuar con la raza. A veces, en son de broma, los padres a sus hijos casaderos les dicen: búscate una muchacha que te ayude a mejorar la raza, le dice, ¿verdad? O al revés, le dice, búscate tu muchacho que ayude a mejorar la raza. Entonces, en otras palabras, selecciona a alguien para que la especie vaya para más y no para menos. Eso es en la raza humana. De hecho, Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, él creía en la genética ecléctica y él creía en la raza aria. Decía que había una raza superior a las demás razas y que esa raza era la que tenía que gobernar la tierra. Y de hecho, pues él decía de sí mismo que él era de la raza aria y otros así. Así que, y de hecho por eso se dio tanta matanza en la Segunda Guerra Mundial. De judíos, ellos decían que los judíos eran los más bajos en la escala en cuanto a la calidad de la raza. Por eso fue que fueron los que más masacraron. Los consideraban casi como animales, como perros, porque ellos consideraban que era una raza denigrada. Fíjese qué cosa, pero esas eran ideas diabólicas. Usted acuérdese que Hitler fue una especie de anticristo, que claro que Dios permitió lo que sucedió, porque Dios también quería castigar a los israelitas por causa de una proclama que ellos habían hecho cuando mataron al Señor Jesucristo, que Pilatos dijo: pero ¿qué hago con Jesús? ¿Ustedes quieren que suelte a Barrabás? Y este hombre es justo. Entonces los judíos dijeron: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Entonces, de alguna manera, a eso se lo habían apuntado, ¿verdad? Y por eso fue que Dios permitió que Hitler tuviera ese poder de alguna manera, no porque fuera porque si Dios no permite algo para su hijo, sea Hitler o sea quien sea, no le va a pasar nada. Pero ahí Dios lo permitió por eso. Pero quiero que note que él era racista y él consideraba la raza aria, que era gente de luz y un montón de cosas, y pues que los judíos eran de la menor raza. Entonces él creía en esa genética ecléctica. Pero el punto es que esa genética, oiga esto, tiene como objetivo que una especie pueda perdurar y pueda perdurar bien. Se agarra lo mejor de la especie, se vuelve a sembrar y entonces esa especie puede perdurar. Ese es agarrar lo mejor. Yo me recuerdo que yo crecí en el campo y mi abuelo me enseñó
cómo escoger las mejores mazorcas, y esas no se desgranaban en la desgranadora, sino que esas se desgranaban a mano, porque esas eran las que se iban a utilizar para volver a sembrar. Eso, más o menos eso es, escoger lo mejor de una especie, y esa especie se puede perpetuar. Ok, resulta que la genética ecléctica también aplica para nosotros. Yo le voy a leer un versículo donde la Biblia justamente utiliza las dos palabras, genética y ecléctica. Dice que tremendo. Y ese pasaje, ahorita se lo voy a leer, está aquí. 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta palabra, linaje escogido, ahí si usted va a las raíces, es genética ecléctica. Pero vosotros sois genética ecléctica. En otras palabras, ustedes son lo mejorcito. Eso es lo que está diciendo. Pero déjeme, no se me vaya a creer mucho todavía, porque aquí le tengo que explicar algo. Resulta, porque esta es la primera parte y que no nos gusta mucho, pero es la verdad, lastimosamente la verdad, que a nosotros no nos escogieron porque fuéramos lo mejor de la raza. Solo un amén, gloria a Dios. Ahí estamos, ya vemos dos ahí con el hermano Arturo que creemos eso. La Biblia dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es decir, que no escogieron a los más sabios, escogieron a los más tontitos. ¿Me está diciendo tonto? No, yo no, eso es lo que dice la Biblia. Entonces hubo una selección por misericordia y por gracia de Dios. Porque si nos hubieran seleccionado, vamos a seleccionar a los mejores de la humanidad para que ellos sean los más cercanos a mí. Si Dios hubiera dicho eso, nosotros no tuviéramos oportunidad, hermano, porque ni somos los mejores. ¿Cuántos premios Nobel de ciencia han salido de Guatemala? Un premio Nobel de la Paz hubo, que se contó su mentira allá en Francia, le hicieron su libro, Así me nació mi conciencia, y ahí que fue Rigoberta Menchú, que muchas de las cosas que dijo manipuló, pero bueno, ahí logró convencer a la comunidad internacional y le dieron el premio Nobel de la Paz. Hubo un premio Nobel de literatura, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias, creo yo que fue, ¿verdad? Pero realmente destacados en cuanto al intelecto no somos. Perdón, hermano, yo no estoy despreciando a nuestra Guatemala, bendecimos a nuestra Guatemala en el nombre del Señor Jesús. Lo que yo sí creo es que Guatemala está en el corazón de Dios, y justamente en nosotros se aplica eso, que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los cabezones, hermano. Porque los europeos, que son tan inteligentes, son ateos. Entonces ahí tendríamos que decir, entonces, ¿quién es el tonto? Ya cuando lo vemos desde esa perspectiva, son ateos. Los científicos son ateos. Los israelitas, los judíos, que Dios los bendiga, hermano. Pero hay judíos científicos que no quieren nada con Dios y son unas eminencias. Y note que yo sé que ellos están en restauración y que Dios va a venir a hacer una obra maravillosa con ellos también, pero el punto es que si nosotros, hermano, lo vemos desde ese punto, ahora ya nos pasaron, ahora nosotros delante de Dios somos escogidos. Somos genética ecléctica, pero no éramos genética ecléctica. Eso es lo que le quiero dejar. Éramos el granito, ese pochoroco que queda en las puntas del maíz, de la mazorca. Ese éramos nosotros. Y Dios dice: de eso que nadie quiere, de ahí voy a hacer yo un pueblo
un pueblo escogido, un linaje escogido. Ay, espero que me dé a entender, hermano. Y por eso es que Guatemala, una de las promesas que tiene y que hemos visto cumplidas de hace muchos años, es que de aquí Dios iba a enviar ministros a las naciones. Y usted va a El Salvador, a Honduras, a Estados Unidos, a Canadá, los pastores son guatemaltecos, hermano. En todos lados, pastor guatemalteco, pastor. Hasta hicieron un chiste. Dice que si llega un mexicano a Estados Unidos pone una taquería. Si llega un salvadoreño pone una pupusería. Y si llega un guatemalteco pone una iglesia. ¿Eso qué cosa? Porque casi todos los pastores latinos son guatemaltecos. Entonces Dios hizo algo. Lo vil y menospreciado lo convirtió en genética ecléctica, en lo mejor. Lo que antes no servía, ahora lo convirtió en lo mejor. Así que usted y yo somos genética ecléctica. Más fuerte ese aplauso para el Señor, hermano. Ahora yo quiero que vea que esa fue la primera parte del trato, porque ahora vamos a ir a la segunda parte. En la primera parte del trato es: yo no escogí lo mejor, yo escogí lo peor, pero le cambié su destino, le modifiqué su genética y lo hice lo mejor. Eso lo hizo el Señor. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, nos dio el regalo de la salvación, que yo le he estado explicando esto, que la salvación no es gratis. Ya se lo expliqué, pero se lo voy a volver a decir. No es gratis porque alguien pagó por ella. Para nosotros sí es gratis. Para usted y para mí es gratis. ¿O cuánto le costó la salvación? ¿Cuánta penitencia tuvo que hacer para ser salvo? Nada. La salvación es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo de Él, pero Él pagó. O sea que tenía un precio, Él lo pagó y entonces nos dio ese regalo. En ese regalo, entonces nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, esa es la primera parte. Entonces ahora ya nosotros tenemos genética de ganador, vamos a ponerle así. Genética de lo mejorcito. Eso no es para que usted salga de la iglesia y pase hablándole a los demás. Ustedes, ¿verdad? Si no, de ahí nos sacaron a nosotros, pues, ¿verdad? Entonces no es para eso, sino para decirle que Dios tuvo misericordia y nos ha dado una nueva oportunidad, nos ha cambiado de destino. Pero esa es la primera parte. Pero la segunda parte, y esa es a donde yo quiero llevarlo, es que el Señor va a volver a escoger. Dentro de los salvos Él va a volver a escoger y va a volver a buscar lo mejor. Pero ahora sí va a buscar lo mejor. No sé si me voy a entender. La primera vez Él no buscó lo mejor, Él buscó lo peor. Pero en su segunda venida Él sí va a buscar lo mejor. De los salvos, los demás siguen teniendo su salvación, pero los que van a entrar a la alcoba, ahí sí, Él sí va a escoger lo mejor. Es decir, nosotros ya tenemos genética ecléctica, pero tenemos que entonces ir permitiendo que Dios trabaje para que esa genética de Él se perfeccione en nosotros y se vaya muriendo toda la genética de chiribisco que teníamos. No sé si me voy a entender. Ahora tenemos genética árbol frondoso, antes teníamos genética de chiribisco. Entonces ahora el Señor está diciendo, pero déjate trabajar, deja que mi genética evolucione en ti, porque la segunda venida yo voy a venir por ese linaje escogido. Es decir, dentro del linaje escogido voy a volver a buscar un linaje escogido, pero ahora sí, ese linaje escogido tiene que haber dado sus frutos. Y yo quiero que noten que al pueblo de Israel le demandaron en la primera venida, le demandaron que no había dado frutos. Y Señor, y eso está tipificado en la higuera, que Él va a la higuera y busca frutos.
y no encontró frutos y maldice la higuera. Y la higuera es figura de los israelitas, y por eso es que yo le he dicho que el reverdecimiento de la higuera es profético, porque la Biblia dice cuando vean la higuera reverdecer, entonces es que el tiempo está cerca. Pero el punto es que ¿por qué maldijeron la higuera? Porque no dio frutos. Y el Señor dice: el reino les es quitado y le es entregado a una nación, nosotros, que sí dé sus frutos. Entonces a ellos le demandaron frutos y no lo dieron, y nos entregaron el reino a nosotros, pero también nos van a demandar frutos. Entonces hay gente que cree que el evangelio, ya soy cristiano, y que no, momento, sí, gloria a Dios, la salvación es un regalo de Dios, y bendita misericordia, porque no había otra forma de ser salvos. Pero ahora tenemos que hacer que esa genética que Él ya puso en nosotros se perfeccione, para que podamos llegar a ser lo mejor, y que Él pueda venir a su huerto, agarrar el mejor fruto y llevárselo. Tremendo, hermano, porque mire, es interesante que a los judíos el Señor les había dado la instrucción que cuando fueran a la guerra y tuvieran que hacer armas, que no utilizaran árboles frutales para hacer sus armas, sino que sus armas las hicieran de árboles no frutales, que no dan fruto. Entonces eso nos deja una enseñanza a nosotros. El árbol que no da fruto solo sirve para dos cosas: o para hacer un arma de guerra, o para el fuego. Dice que tremendo. En otras palabras, para la tribulación. Así que yo le pido en el nombre del Señor Jesús, busquemos que la genética se perfeccione para que nosotros podamos dar los frutos que el Señor quiere de nuestra vida. Porque por eso es que hay gente que solo peleando vive, hermano. Hermano, aquí pasó una jovencita que en todos los departamentos pasó y en todos se peleó. Y se terminó yendo a la iglesia porque ya no había otro departamento donde trabajar. Aquí nadie me quiere. No, si la que se peleaba era ella. Entonces hay gente que se vuelve arma de guerra, todo lo usa para pelear porque no da fruto. El que da fruto no lo pueden utilizar como arma de guerra, el enemigo no lo puede utilizar. Se me está dando a entender, ¿verdad? Entonces tenemos que dar fruto. Entonces en la segunda venida el Señor se va a escoger lo mejor. La primera escogió lo peor y les cambió la genética. En la segunda va a escoger lo mejor. ¿Sí me voy a entender, verdad? Solo para esta palabra ecléctica viene del griego eclectos, que según el diccionario Strong dice que es selecto, algo selecto. Y luego dice por implicación favorito, o sea que Dios tiene sus favoritos, hermano. Dios tiene sus favoritos. Claro que Dios ama a su pueblo, pero tiene a sus Davides. Yo espero que usted anhele ser un David de Dios, hermano. Entonces ¿cuántos quieren ser favoritos de Dios? Pero no como un favoritismo, ¿verdad? Como nosotros tenemos nuestros favoritos, pero con favoritismo. Por eso yo le decía que ¿qué pasaría si a nosotros nos dieran la oportunidad de elegir quién se va en el arrebatamiento? Lo más seguro es que primero ponemos a nuestra familia, porque tenemos un favoritismo sesgado. Pero en el caso del Señor no, Él ve cosas y dice: este como me deleita, este cristiano sí es mi deleite. Porque lo que hace dentro de la iglesia, lo que hace en su casa, lo que hace en su trabajo, le es agradable a Dios. ¿No me voy a entender? Ese es el ecléctico, que se vuelve favorito de Dios, hermano amado. Y luego dice elegir o elegido. Elegido. Escoger o escogido. Entonces es algo escogido por Dios. Algo escogido. Él agarra y dice: este grupo es el que yo quiero en mi alcoba. Ese va a ser en el arrebatamiento. Entonces va a haber un grupo
que se va a meter a la alcoba del Señor. Y según el diccionario Toggi dice escogido, elegido, precioso delante de Dios. Ese es ecléctico. Está en la Biblia esa palabra, pero ya ve cómo en lo secular se maneja. Por eso empecé explicándole cómo se maneja esto. Muy bien, aquí está Apocalipsis 14:4. Aquí está lo que yo le decía, que en la segunda venida Él sí va a escoger. No va a escoger lo peor, va a escoger lo mejor. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que esa genética evolucione. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Y esto se lo he explicado. No se trata de mujeres físicas, sino que se trata de potestades. Es una contaminación con potestades. Eso lo hemos explicado, no me puedo detener ahí. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Mire, ya empieza a dar características. No son cristianos que el Cordero los sigue a ellos, sino que ellos siguen al Cordero a donde quiera que va. El Cordero los salvó y luego van detrás del Cordero. Esto es bien interesante, hermano, porque aquí hay muchas cosas que ver. ¿A dónde va el Cordero? Y uno de los claro, el Señor Jesucristo es el Cordero inmolado que ahora está de pie. Pero la primera faceta donde pasó el Cordero fue por la cruz. Y hay gente que quiere seguir al Cordero, el Cordero que está de pie, el Cordero glorificado, pero no quiere seguir al Cordero sangriento. Y para que haya una glorificación, primero hay que seguir al Cordero sangriento. Voy a seguir al Cordero donde quiera que va, siempre y cuando no pase por la cruz. Allá tenemos que ver. Diga conmigo, yo quiero seguir al Cordero. Y que Dios me ayude a entender. Diga conmigo, que Dios me ayude a entender que una parada es la cruz. Amén. Y no va el Cordero detrás de ellos. Por eso yo le decía que no se trata de cristianoides, que hay que estar detrás de ellos para que busquen al Señor, hermano. Y porque ya no viene a la iglesia, porque usted no me ha llamado, pastor. Hay que estar detrás de ellos. Estos siguen al Cordero. Diga conmigo, siguen al Cordero. Y luego dice, estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Pero esa palabra primicia, yo quiero que la miremos en esa versión, palabra de Dios para todos. Ellos fueron los únicos. Ay, miren las palabras que empieza a utilizar. Los únicos que no usaron a las mujeres para contaminarse, pues son vírgenes. Y siguen al Cordero donde quiera que va. Fueron comprados de entre la humanidad por Dios y por el Cordero para hacerlos. Diga conmigo, para hacerlos. Esa es una palabra que yo quiero que note. Los primero los compraron. Ellos ya tomaron, después de que los compraron, tomaron algunas decisiones y decidieron no contaminarse. Decidieron seguir al Cordero. Porque ellos sabían, y esto es bien importante, hermano, ellos sabían que los iban a hacer, iban a trabajar en ellos para hacerlos una ofrenda de la más alta calidad. Los compraron, todavía no eran una ofrenda de la más alta calidad cuando los compraron, pero ellos sabían que los habían comprado para hacerlos. Es decir, los compraron y a partir de ahora voy a trabajar contigo porque te quiero convertir en una ofrenda de la más alta calidad. Usted y yo vamos a hacer ofrendas. Usted y yo nos vamos a convertir en ofrenda, pero no en cualquier ofrenda, la mejor ofrenda para Dios. Pero él se va a escoger lo mejor para él. Mire, hermano, por eso es que a los israelitas cuando les hablaba las ofrendas les decía eso: traigan el mejor cordero, de las primicias traigan lo mejor. Siempre le pedía lo mejor porque para él lo mejor. Diga conmigo, para Dios lo mejor.
Es el tema de la ofrenda, es bien, bien interesante, hermano, porque yo creo que el que sabe ofrendar también está consciente que él es una ofrenda. No estoy hablando del que ofrenda, todos ofrendamos de alguna manera, pero el que sabe ofrendar, el que sabe por qué lo hace con entendimiento, lo hace con amor, lo hace con agradecimiento, le da para Dios y todavía da, y todavía dice: yo te quiero dar más, porque en su corazón hay eso, porque es ofrenda entregando ofrenda. Usted y yo vamos a hacer una ofrenda. Nos están convirtiendo, por eso dice para hacerlos una ofrenda de la más alta calidad. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está convirtiendo no en cualquier ofrenda, sino que en una ofrenda de la más alta calidad. El que no se deje trabajar se queda. Es salvo. Pues ya lo escogieron una vez, lo escogieron de entre lo vil y lo menospreciado. Y le dieron la oportunidad de tener una genética diferente, pero no se dejó trabajar. Entonces se va a quedar. ¿Está conmigo, hermano? Que Dios tenga misericordia y nos ayude, ¿verdad? Y luego aquí dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados, pero pocos eclectos. Esa es la genética ecléctica. Pocos eclectos. Entonces yo ahí le quiero decir que de la masa de cristianos, no todos son eclectos. Bueno, como le digo, sí fueron eclectos en la primera faceta, pero no son eclectos en la segunda faceta. Pues muchos son llamados, pero pocos eclectos. Entonces eso quiere decir que hay un evangelio del final en el que no muchos van a querer entrarle. Hay un evangelio del final donde va a haber una diferencia entre los eclectos y los no eclectos. Por eso, hermano, le estaba diciendo al principio, es el tiempo que revisemos, que no vaya a pasar las de Lot, que lo fue absorbiendo el sistema y se acomodó en el sistema. Y cuando sintió ya el fuego estaba cayendo. Entonces, que no nos pase eso. La Biblia dice que el que hace amistad con el mundo se constituye en enemigo de Dios. Que no nos vayan a encontrar siendo enemigos de Dios. Vamos a tener que ser de los pocos, tal vez de esos pocos que digan ¿qué me importa? Que me digan, que critiquen, que no entiendan. No me importa que me digan que estoy loco. Yo lo hago para Él. Pero realmente, hermano, es bonito decirlo, es bonito cantarlo, pero en realidad estamos dispuestos a eso. Mire, hay gente que ha puesto antes honrar a Dios incluso que hacer en su trabajo algo que desagrade a Dios. Es decir, le dijeron: mira, aquí en este trabajo podés crecer, vas a llegar a ser grande y podés tener dinero, solo que mira, tenés que firmar aquí, esta cosita por aquí, esta cosita por allá. Y él dice: no lo considero correcto. Si no lo haces, entonces corres el riesgo de que te despidan. Bueno, será eso, pero yo no lo voy a hacer. Entonces deciden agradar a Dios. Hermano, ¿cómo no? Señor, ese es mi hijo. Puso como prioridad su convicción, su fe. Valoró más agradarme a mí que su trabajo. Hermano, hay gente que no le puede decir que no ni a los cuates que lo jalan al mundo.
Yo quiero ser de los pocos. Usted también, ¿verdad? Entonces la genética ecléctica no es de muchos, es de pocos. De pocos que van a asumir el reto, de pocos definidos, de pocos valientes que van a asumir retos, de pocos valientes que le van a entrar en serio a las cosas de Dios en este tiempo final. Y yo quiero ser de esos y espero que usted también anhele ser de esos. Amén. Le da un aplauso al Rey, hermano, con todo su corazón, y vamos a pasar a esta parte. Entonces, esta genética que vamos a hablar ahorita, esta genética es la que el Señor quiere quitar de nosotros para convertirnos en una ofrenda de la más alta calidad. Salmo 78:8. Y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. La generación viene de genética, una generación que traía una genética rebelde. Pero yo quiero que vea esta otra versión, la Dios habla hoy, es el mismo pasaje. Y no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos, oiga esto, faltos de firmeza en su corazón y en su espíritu. Generación infiel a Dios. Entonces yo quiero que vea eso, faltos de firmeza en su corazón. Generación que no tenía sus convicciones bien claras. Una generación que se había vuelto religiosa, pero no tenía convicciones. Porque cuando un cristiano ha tenido revelación, vienen convicciones, porque las convicciones vienen como producto de la revelación. Que uno se le abren los ojos, entiende una cosa, ahí vienen la revelación, y eso trae convicciones. Cuando uno está convencido de algo, ya no lo mueven de ahí, hermano. Ya no lo mueven. Y a mí, yo he visto, por ejemplo, cosas que me han sucedido aquí en la iglesia, y se lo digo con amor, con cariño, no es un reclamo para nadie, ni es una indirecta, estoy enseñándole nada más, pero cosas que yo he visto, por ejemplo, es que hay jovencitos que han entendido cuando se les ha hablado de paternidad, lo han entendido, y a veces los papás no. Medio se pelean conmigo y el papá se quiere ir y los jovencitos, no nos vayamos de la iglesia. Yo tengo padre espiritual, le dicen los hijos al papá. Entonces, qué tremendo, ¿eh? La firmeza está relacionada con convicciones. A ver, el que diezma por convicción, el que ofrenda por convicción, el que sirve por convicción, el que se santifica por convicción, hermano, porque hay cosas que le han sido reveladas y entonces él empieza a moverse eso es firme, y cuando se tiene que enfrentar a algo dice no o sí, según lo que tenga que ver para agradar a Dios. Firmeza, diga conmigo, firmeza en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Quitar esa genética. Quitar la genética de gente de indefinidos. Y que nos volvamos firmes. Porque el que no es firme termina siendo infiel. Aquí dice, generación infiel a Dios. No puede ser fiel el que no tiene convicciones y por lo tanto no tiene firmeza en su corazón. No va a poder ser fiel. Va a venir a la iglesia, va a cantar y gloria a Dios y amén, pero el Señor demanda más de nosotros, hermano. ¿Está conmigo? Yo quiero que ese salmo me llamó mucho la atención y quisiera, y lo tengo aquí anotado, pero yo sé que usted no lo va a poder ver muy bien. Quisiera que lo leyéramos. Bueno, hay mucho que hablar de la genética,
la genética que Dios quiere quitar. No sé si no alcanza a leer ahí, va a tener que leer en su Biblia. Pero voy a leer la versión Dios habla hoy y voy a leer a partir del versículo que le coloqué. Y voy a leer el Salmo y le voy a ir resaltando algunas cosas. Y no fueran como sus antepasados, rebeldes y necios, faltos de firmeza en su corazón y en su espíritu, generación infiel a Dios. Entonces, genética de infiel por la falta de firmeza. Los de la tribu de Efraín, mire cómo sigue esto, que estaban armados con arcos y flechas, dieron la espalda el día de combate. Es decir, como no tenían firmeza en su corazón, como no estaban convencidos, como no eran fieles, cuando los llamaron a la batalla, dieron la espalda. Esa es una genética que hay que extirpar. Si Dios nos está equipando, es porque nos quiere usar para cosas, hermano, grandes. Es que nosotros tenemos que estar preparados para algo que Dios quiera hacer con nuestra vida, hermano. Usted tiene que estar preparado para desenvainar la espada y pelear con el mismo diablo, si es posible. Si para eso nos están equipando. Usted tiene que estar preparado si un día el Señor lo llama para servirle a tiempo completo o para un ministerio. Usted tiene que estar preparado. El pastor equipando, y cuando le dice, hermano, ¿será que usted me puede ayudar como diácono en la iglesia? No, hermano, ¿será que no hay otro? Ay, Dios, hermano. ¿Y el equipamiento, pues? No sé si me va a entender, pero mire de dónde se desprende. Los de la tribu de Efraín, que estaban armados con arcos, flechas, dieron la espalda el día del combate. No respetaron su pacto, ni quisieron obedecer sus enseñanzas. Se olvidaron de cuánto él había hecho, de las maravillas que les mostró. Entonces, los que tienen esa genética, hoy tenemos que decirle, Señor, si tengo esa genética, quítala de mí, Señor. Yo no quiero tener esa genética de infiel. Por ahí he oído, yo tampoco, y esto está bien. Yo no quiero tener esa genética de infiel. Mire, ¿qué hace que la gente sea infiel? Se olvida de lo que Dios ha hecho con ellos. Yo quiero decirle, hermano, no se olvide de lo que Dios ha hecho con usted. Hay que ser agradecidos con el Señor, hermano. Sí, Señor, si no fuera por tu misericordia, saber ni dónde andaríamos, hermano. Tal vez ni vivos estaríamos algunos de nosotros. Así como dijo Jeremías, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, hermano. ¡Cuánta misericordia! Como dice aquel coro, ¿verdad? No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para mí. Es que Dios ha sido demasiado bueno con nosotros, hermano. Muy bueno. Esta generación infiel se había olvidado de lo que Dios había hecho con ellos. Dios hizo maravillas delante de sus padres, versículo 12. En la región de Zoán, que está en Egipto, partió en dos el mar y los hizo pasar por él, deteniendo el agua como un muro. De día los guió con una nube y de noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos las peñas y les dio a beber agua en abundancia. Dios hizo brotar de la peña un torrente de aguas caudalosas. Pero mire el versículo 17. Pero ellos siguieron pecando contra Dios.
se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Yo quiero que note, se olvidaron de lo que Dios había hecho y por lo tanto continuaron pecando. El infiel, la genética de infiel, por no tener convicciones, procede de la capacidad, o mejor dicho, de la incapacidad de recordar las maravillas de Dios y la incapacidad de decirle no al pecado. Ellos siguieron siendo pueblo de Dios, como un salvo sigue siendo salvo. No necesariamente va a perder su salvación porque cayó, Dios lo puede levantar. Pero el punto es que ellos continuaron pecando, se habían olvidado, continuaron pecando, se habían olvidado, continuaron pecando. Esa era una genética alterada y el Señor quiere extirparla. Por eso dice al principio, versículo, le voy a leer el versículo anterior, versículo 7, 78:7. Para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que Él había hecho. Ahí está el resumen. Para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus antepasados. Entonces lo que Dios le estaba dando era la oportunidad de que rompieran con la genética de sus antepasados, que se habían olvidado de Dios y habían continuado pecando. Así que esta es una de las genéticas que el Señor quiere extirpar para convertirnos en genética ecléctica, en una ofrenda de la más alta calidad para Dios. Diga conmigo, yo quiero serle fiel a Dios. ¿Qué le va a ayudar? Acordarse de lo que Él ha hecho, acordarse de las misericordias de Dios. Miremos otra genética. Proverbios 30:11. Ahí habla de varias genéticas, hermano. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Entonces esa es la genética de la ingratitud hacia los padres. Este es un tiempo, hermano, ya unos minutitos más, ya lo voy a dejar en paz, porque yo sé que a esta hora ya hubiéramos terminado, cualquier otro domingo ya estuviéramos terminando, así que ya lo voy a dejar tranquilo. Pero dice la Biblia que en el último tiempo iban a haber 18 males, y dentro de los 18 males dice que iba a haber gente ingrata, gente no agradecida, pero no solo con Dios, sino que ingrata con sus padres. Y aquí dice, hay una generación que maldice a su padre, y al maldecir a su padre hay consecuencias. ¿Se recuerda usted, verdad? Honra padre y madre para que te vaya bien y tengas larga vida. ¿Sí se recuerda de eso, verdad? Entonces, yo le he dicho que por el bien de los hijos hay que enseñarles a respetar y honrar a sus padres. Mira, papito, yo soy tu tata, yo soy tu nana. No vas a andar con esos cuentos. Por el bien de él, por el bien de él, porque en el caso de los cristianos, sobre todo, pues nosotros, con nosotros es que estamos, entre nosotros estamos hablando. El hijo debe de saber que hay mucha bendición honrando a su papá, pero no solo honrando a su papá biológico, también a su padre espiritual. Es que hay tanto que hablar, pero mire, a veces se da que los mismos padres no le enseñan a sus hijos a obedecer a otras autoridades. Entonces, en el colegio, por ejemplo, una maestra le dice: su hijo se portó mal, y en lugar de regañar al hijo, la mamá se pelea con la maestra. Entonces, ¿qué pasa al hijo? El hijo agarra alas y se pone peor con la maestra. A veces pasa en la iglesia.
El pastor dijo tal cosa, pero nosotros no lo vamos a hacer. Usted oyó cuando él dijo que ellos sí celebraban Halloween. Él dijo lo siguiente: en mi iglesia me decían que no celebráramos Halloween, pero mi familia y yo lo celebrábamos. ¿Qué le estaba enseñando a sus hijos? Lo que dice el pastor, que te entre por un oído, que te salga por el otro, man. Entonces hay una falta de respeto a las autoridades, pero comienza en casa. Entonces es una generación que atrajo maldición sobre sí misma por no cumplir el principio de honrar a los padres. Pero yo quiero que vea algo más aquí, que es lo que quiero dejarle en su corazón, que tiene, cuando maldice, una de las cosas que utiliza es su boca. Y tiene un problema esta generación, y es que no puede controlar su boca. De su boca salen sapos, culebras, renacuajos, todo sale de la boca, porque no tiene temor cuando habla. Entonces yo creo que una de las cosas, y eso lo mencioné hace unos días que hablé de cuidar nuestro hablar, y me basé justamente en las primicias, porque ahí dice que ellos, dice, en su boca no fue encontrado engaño, y ahí fue cuando yo le hablé de cuidar lo que hablamos. Así que ya hablamos suficiente de eso, pero yo le quiero decir que una de las evidencias de que Dios está transformando nuestra genética es que va a ser modificada nuestra forma de hablar también, y de referirnos primero a las autoridades y después de referirnos a otros. Amén. Muy bien. Y una tercera cosa, pues falta de respeto, una boca desenfrenada, pero lo tercero es el no reconocimiento de los hijos a la labor paternal y no ser agradecido por lo que se hace. Pero por favor, hermano, estamos hablando de una genética, porque dice, es una generación. Entonces eso quiere decir que había algo ahí ya en sus genes de ser malagradecido. Usted y yo tenemos que ser agradecidos con el Señor, hermano. Agradecidos. Sigamos. 2 versículos más le voy a leer. ¿Cuánto tiempo llevo? Perfecto. Cabal, me da tiempo para los 2 versículos. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Ese es otro problema. Esa se podría llamar la genética de la hipocresía, o también se le podría decir genética sin revelación. Mire esto, bueno, tal vez termine solo con este versículo. Voy a bajar y voy a ir terminando, pero yo quiero decirle que este tipo de problema lo tenemos muchos, y yo le pido al Señor que me ayude, hermano. Creer que uno está bien y realmente no está bien, porque uno tiene problemas de percepción muchas veces, hermano. Por ejemplo, cuando uno tiene problema con alguien, uno cree que uno tiene la razón y que el otro tiene la culpa. Y viene otra persona y mira el problema desde afuera, y según con el que tenga más afinidad, a él le da la razón. No, si vos tenés la razón, le dice, ¿verdad? Porque es con la que tiene más afinidad. Uno es muy fácil de sesgarse. Su opinión se sesga rapidito, hermano. Mucho más la opinión de uno mismo.
Entonces uno cree que uno está bien. ¿Y qué más tengo que hacer? Pues yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo. ¿Qué más tengo que hacer? Pues, ¿qué más? Y si yo solo falta que el Señor me lleve en una exanastasis, ya estoy listo para irme. Y el Señor dice, pero no te das cuenta de tus pensamientos sobre los demás. Pues hermano, usted no ha tenido malos pensamientos últimamente. No me conteste, ¿verdad? Porque no lo va a poner en ese apuro. Cuando me refiero a malos pensamientos, no me refiero a pensamientos de inmoralidad sexual. No necesariamente de esos. Pero uno tiene malos pensamientos a veces, hombre. Yo no sé por qué a ese le está yendo bien. Y es un pecador. Ya uno ya lo etiquetó. Para uno él es un pecador. Ya se vuelve uno como aquel fariseo. Señor, te doy gracias porque yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno. No soy como este hijo del diablo que está aquí a la par mía. Tiene malos pensamientos a veces uno. Tiene malos pensamientos. Vaya, a veces uno habla. He oído gente, hermano, que señala a otros de problemas que ellos también tienen. Y a mí me ha pasado eso. ¿Cómo fulano de tal puede hacer tal cosa? Y luego el Espíritu me dice, pues si tú haces lo mismo. Yo creo que este año la revelación nos tiene que dejar, se lo voy a decir, voy a utilizar esta palabra, la cultura de que la revelación sea siempre primero para nosotros y después para los demás. Porque si no nos vamos a convertir como aquellos profetas que tienen revelación de otros, pero no tienen revelación de ellos mismos. Diga conmigo, yo quiero revelación. Entonces dice, hay generación limpia en su propia opinión. Yo no le hago mal a nadie. Yo estoy bien con Dios. Y el Señor le dice, pero no es cierto. Todavía tienes rencor. Todavía no has perdonado a fulano de tal. No, Señor, pero eso no. Hay cosas. Y mire, y que no se las va a decir nadie más. El Espíritu Santo se las va a decir. Eso no está bien. Pero tenemos que abrirnos esta noche, decirle, Señor, entiendo. Antes cantábamos un coro, no hace muchos años, que decía, reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Necesito un cambio. Ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Y eso debería ser de todos los días, de todos los días, de todos los días. Cambio de la manera de pensar, cambio de la manera de hablar, pero para que cambie uno se tiene que dar cuenta que está mal. Pues si no, ¿cómo va a cambiar? Esa genética de creer que uno está bien lo estanca a uno y deja de evolucionar. Si no tuviéramos nada que cambiar, ya nos hubieran llevado. Pero si no ha sido llevado en una exanastasis, es porque un montón de cosas habría que cambiar, ¿verdad? Hay generación limpia en su propia opinión. Genética de gente que se cree que está bien y hay cosas que cambiar. Eso que sea extirpado de nosotros. Amén. Que sea extirpado en nuestra vida. Muy bien. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Hay otros aquí. Solo en Proverbios 30 hay varios, miren. Proverbios 30:13, generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Qué pasó con el piano? No me quieren ayudar con el piano.
Isaías 57:4. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebelde, generación mentirosa? Hay genética de mentira. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Y quiero, perdón, no era ese, el siguiente, Proverbios 30:12. Póngase de pie y le vamos a decir al Señor: Señor,